Ya, sesión de hoy día entonces, números complejos. Vamos a ir al PDF para ver de qué se trata. Hay harta materia que revisar. Esto es lo primero y cuando haya alguna duda, por supuesto, como siempre, me pueden interrumpir y preguntar. Ya, vamos a ver, intentar ver casi todos de los números complejos en una sola clase. Ya en la clase de mañana también vamos a alcanzar a ver un aspecto final de esto. Lo primero es por qué hablamos de números complejos si ya teníamos los números reales. La verdad es que los números reales no son suficientes. Hay ecuaciones, como ya hemos visto, por ejemplo, con la ecuación cuadrática, en donde las soluciones no me dan reales, ¿sí? Cuando el discriminante es negativo, entonces no hay solución en los reales. Entonces había una necesidad de ampliar el conjunto R a unos nuevos elementos donde si tuviera, por ejemplo, solución eh, una cuadrática, siempre tuviera solución ahí. Y ahí está la necesidad de construir los números complejos. ¿Ya? La forma más simple de definir los números complejos son como un binomio donde hay un número real sumado un i por otro número real, ¿ya? Donde i es un número que satisface que al cuadrado me da -1. Esa idea no la cumple esa igualdad no la cumple ningún número real. No hay ninguno que al cuadrado me dé -1, me dé un negativo. Entonces, básicamente el i es la raíz de -1, ¿ya? Que no representa ningún número real. Y es una definición al final. ¿Ya? Es un número, no sé cuál, es la raíz de -1 al final, y que para abreviarlo lo llamamos i. Así que todos los números complejos son todas las combinaciones que yo puedo hacer de sumas entre números reales, donde el segundo número real va multiplicado por un i. ¿Okay? Esa es la definición. Y cualquier número que yo pueda construir así es un número complejo. ¿Ya? En particular, también podemos representar este número complejo como un par ordenado. Como al final lo que importa son los números reales que aparecen acá, el a y el b, entonces también podemos representar el número complejo como con estos dos números independientes. Así que me queda un par ordenado. Por ende, si antes teníamos que los reales eran todos los números que estaban sobre la recta numérica, al construir los complejos subimos una dimensión. Ya tenemos un par ordenado ahora. En vez de una lista de números reales, en realidad tenemos un par ordenado de números reales. ¿Ya? Así que eso lo anotamos, lo vimos muy al principio del curso, como un producto cartesiano. Es R cruz R. Y eso es el mismo plano que nosotros teníamos para la materia de geometría analítica, es el que nos permite representar geométricamente los números complejos. Ya no están sobre la recta numérica como en los reales, sino que ahora están en el plano. ¿Ya? Más adelante vamos a retomar esta idea porque vamos a empezar a graficar algunas cosas. Y en general entonces podemos decir ya más formalmente que el conjunto C de números complejos son todos estos binomios, A más BI, con A y B en los reales, e I cuadrado igual a -1. ¿Ya? Esa es la definición concreta, el resumen de lo que acabamos de revisar. ¿Ya? Si algunos de ustedes vieron números complejos en el colegio, pues depende de qué colegio hayan salido, están familiarizados con esta notación. ¿Ya? Nosotros en todas estas materias tratamos de partir desde cero. Y cuando escribimos cualquier número complejo, por ejemplo, acá está escrito z, z va a ser x más y. Esto también es notación. En general, las variables en los reales las escribimos como x y las variables en los complejos las escribimos como z. Es una notación, como para hacer la distinción entre los dos. Entonces z lo voy a escribir como x más y o y, da lo mismo eso. Y con eso vamos a definir la parte real del número complejo. La parte real de z va a ser el número x, el que no tiene el i latina. Eso va a ser la parte real, que es un número real. ¿Está bien? Y la parte imaginaria de z va a ser el número y, que acompaña al i. Ojo, porque tanto el x como el y son números reales. Aquí hay una confusión eterna de los alumnos cuando empiezan a aprender esto.
en que dice parte imaginaria de z, pero la parte imaginaria de z es un número real, ¿ya? Es el y, no va con el i latina, ¿ya? Va y. Entonces es un número real. ¿Ya? Son primero dos definiciones súper estándar cuando uno define números complejos, ¿ya? Parte real y parte imaginaria. Con esto, bueno, esto ya lo habíamos dicho. Ah, ya, esta es la parte en donde ahora tenemos que hacer a los números complejos todo aquello en que nos acostumbramos a hacerle a los números reales. ¿Ya? De hecho, eso es una idea transversal en el mundo de las matemáticas. Si creamos un conjunto nuevo de números, entonces tratamos de copiarle todo lo que le hacemos a los números reales. ¿Ya? Y lo primero que le hacemos a los números reales es eh, sumar, multiplicar, dividir, todo lo usual, las operatorias básicas. ¿Ya? En el caso de los números complejos, sumar o restar es súper fácil, como son binomios, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo un Z1 que está escrito como un binomio y un Z2 que está escrito como otro binomio. ¿Cómo lo sumo? Simplemente juntando términos semejantes. Parte real con parte real, X con X, y parte imaginaria con parte imaginaria, Y con Y. ¿Ya? Finalmente es lo mismo que reunir términos semejantes, como si el I latina fuese una variable. ¿Ya? Eso es lo que da la suma. ¿Ya? Si tengo el producto, acá sería tomar los dos binomios y multiplicarlos todos con todos. ¿Ya? Y nos va a dar ese resultado que está ahí. Si quiero mirar lo mismo como par ordenado, es tomar los mismos resultados que tenía antes y escribirlos en par ordenado. Es tan simple como eso. Por ejemplo, la suma, eh, antes nos había dado que la parte real era x1 más x2 y la parte imaginaria era y1 más y2. Entonces, esos dos números los pongo en par ordenado. Y lo mismo con el producto. En el producto yo, en la forma binomial, multipliqué todos con todos y me dieron estos resultados. Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, esos términos son los que yo pongo en el par ordenado. ¿Ya? Entonces, en resumen, si yo quiero hacer operación, o las operaciones usuales, suma y producto con números complejos, debo usar la forma binomial. ¿Ya? Porque para la forma de par ordenado, la forma cartesiana, eh, son los mismos resultados que obtuve en la forma binomial. Y es ahí donde hago el producto, por ejemplo, donde opero algebraicamente, aritméticamente. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos operaciones, las vamos a hacer siempre en la forma binomial. ¿Ok? Eso es lo primero. En el caso de, tenemos la suma, tenemos la resta, que en general es lo mismo que la suma, hay que poner un menos nomás y reunir términos semejantes con cuidado. Y nos falta la división. Y ahí en la división es un poquito más rudo porque necesitamos dejar escrito una división como un número complejo. Y eso es un poco más complicado. Déjenme ver. No, vamos a hacerlo aparte. Vamos al pizarrón. Acá. Por ejemplo, antes de ver los ejercicios que están planteados, me gustaría ver un producto y una división, como para practicar. Si z es 3 más 2i y w es 1 menos i, Profe, va a ser... estaba mostrando el Ah, pizarrón. perdón, gracias. ¿Verdad que esto no, no me va automático? Ahí sí, se ve el pizarrón, ¿o no? Sí, ahora sí. Ahora sí, gracias, perdón, se me había olvidado. Y ahora sí, si tengo dos números complejos, z 3 más 2i y w 1 menos i. Entonces, voy a multiplicarlos primero. Voy a hacer la multiplicación. Eh, Primero voy a hacer z por w. Entonces es hacer 3 más 2i multiplicado con 1 menos i. ¿Ya? Y aquí multiplico todos con todos, como si fueran polinomios. ¿Ya? Entonces, 3 por 1, 3. 3 por menos i, menos 3i. 2i por 1, 2i. Y 2i por menos i, que es la multiplicación más complicada, 2i por menos i debería tener un negativo, y debe ser 2i cuadrado, ¿ya? Menos 2i cuadrado, como si el i fuera x. Pero el i cuadrado es menos 1.
Así que yo transformo el i cuadrado en un menos 1, lo multiplico con el menos 2 y me da 2. Así que al final esto es 3 más 2, menos 3i más 2i me da menos i. Así que esto es 5 menos i. Ya ahí está escrito como número complejo, ya como en forma binomial. Su parte real del z por w es 5 en este caso, y su parte imaginaria del z por w es lo que acompaña al i, que en este caso es menos 1. ¿Ya? Insisto con esto, ese, a pesar que se llama parte imaginaria, es un número real. Ujú. Ya, y si los quiero dividir es un poco más complicado, porque el objetivo de hacer la división es que al final me quede un número complejo, me quede algo en forma binomial. Entonces, si yo escribo 3 más 2i partido en 1 menos i, eso no está en forma binomial, pues es una fracción que tiene i arriba e i abajo. Entonces, la división en realidad radica en transformar esto a forma binomial. ¿Y cómo se hace eso? Racionalizando. Y uno dice, ¿cómo voy a racionalizar si aquí no hay raíces? En realidad sí hay, porque el i, que está abajo, es raíz de menos 1. ¿Ok? Entonces, lo que uno en realidad va a hacer en el proceso de división es una racionalización. ¿Ok? ¿Y cómo se racionalizan estos términos? Para eliminar la raíz que está abajo, tengo que amplificar por la misma expresión que está abajo, pero con el signo cambiado. O sea, en este caso por 1 más i, para provocar un suma por diferencia abajo. ¿Ya? Esa raíz de menos 1 en realidad es un i, ¿ya? Y estoy haciendo aquí suma por diferencia. Entonces, abajo se produce la gracia. Abajo es 1 al cuadrado menos i al cuadrado, y eso va a eliminar la raíz. Y arriba, bueno, hago multiplicación igual que antes, ¿ya? Me va a quedar casi igual a la anterior porque cambié un signo, ¿ya? Entonces, arriba multiplico todos con todos. ¿Okay? Entonces, abajo me da un lindo 2, porque 1 al cuadrado es 1, y al cuadrado es menos 1, con el otro menos me queda más 1, así que se suman y me da 2. Y arriba todos con todos, ahora lo voy a hacer más rápido nomás. La parte real aquí me va a quedar 1, y la parte imaginaria me va a dar 5i. ¿Ya? Voy a multiplicar todos con todos. ¿Ya? No lo voy a hacer de nuevo, ya lo hice en la parte anterior. Entonces, cuando uno ya lo tiene listo, ahora ya puedo separarlo en parte real y parte imaginaria. Arriba, como hay una suma, la puedo separar, 1/2 más 5 medios por i. ¿Ya? Entonces, con eso tengo la parte real, ahora está explícita, la parte real del z partido en w es el 1/2, y la parte imaginaria del z partido en w es 5 medios. ¿Ok? Entonces, eso es dividir. Ya, no es que en realidad estemos dividiendo propiamente tal, no estamos haciendo cuántas veces cabe el 1 menos i en el 3 más 2i, como que no tiene sentido preguntarse eso. En realidad la división es solamente una racionalización. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, sigamos. ¿Qué le pasa a los complejos en general? Con lo que acabamos de ver, los complejos tienen estructura de cuerpo. ¿Qué significaba una estructura de cuerpo? Básicamente una estructura que tiene suma y multiplicación, y donde cada una de esas operaciones tiene inverso. ¿Ya? Entonces, claro, básicamente nos está diciendo podemos dividir y cae en el mismo conjunto. ¿Sí? Acá acabamos de verlo en un ejemplo. Dividimos dos complejos y nos da un número complejo como resultado. ¿Ok? Entonces, eso se le dice que el conjunto tiene estructura de cuerpo. Lo mismo le pasa a los reales, lo mismo le pasa a los racionales. ¿Ya? Puedo dividir y caigo en el mismo conjunto. No así en los enteros o los naturales. Eso, no sé, divido enteros y me puede dar una fracción que no me da entera. Y ahí pierdo esa estructura. Entonces los complejos son el último conjunto en el cual eh, uno puede como juntar todos los anteriores. ¿Ya? Los reales están contenidos dentro de los complejos. Si es que hago la parte imaginaria igual a 0.
Pero lo que no heredan los complejos es que no tienen axiomas, los axiomas de orden que habíamos visto en ecuaciones no se cumplen. Como ahora los complejos están representados en el plano cartesiano, ya no tiene sentido decir qué punto en el plano es más grande que otro punto. Ya no tiene sentido eso. Entonces, los axiomas de orden que habíamos visto en algún momento del curso ya no se satisfacen. Ya no nos interesa ordenar los números complejos. Ujú. Y ahí vamos con algunos otros ejemplos para ir practicando esta idea de álgebra de complejos. Ahora sí volví, deberíamos estar viendo el pizarrón. Acá. Entonces, por ejemplo acá, verificar que este número complejo, menos 4 más 3i, satisface una ecuación cuadrática. ¿Ok? Acá tengo dos formas de hacerlo. O resuelvo la ecuación cuadrática y veo que sus soluciones, una de sus soluciones es este número, o simplemente tomo el número, que es lo que vamos a hacer, tomo el número y lo reemplazo acá adentro y veo que efectivamente me da 0. ¿Ya? Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. El menos 4 más 3i al cuadrado más 8 por menos 4 más 3i más 25. Vamos a ver si nos da 0. Todo eso. Entonces en el primero hay un cuadrado de binomio. El cuadrado del primero que es 16. Después menos el doble producto entre ambos, que es doble de 12, 24i, más el cuadrado del segundo, que es 9i cuadrado. Es el cuadrado del segundo. Ahí ese cuadrado de binomio. Después multiplico ese paréntesis, menos 32, más 24i, y todo esto más 25. ¿Ya? Y si ya uno se puede dar cuenta que los 24i se cancelaron, tienen signo contrario, y ese 9i cuadrado en realidad es un menos 9, ¿ya? Porque el i cuadrado es menos 1. ¿Ya? Por 9 me queda menos 9. Entonces tengo 16 menos 9 menos 32 más 25. ¿Ya? Y si sumo los positivos me da 41, y si sumo los negativos también me da 41. Se cancelan entre los dos y me da 0. Ay, qué feo el 0. Ahí sí. ¿Ya? Así que efectivamente satisface la ecuación. ¿Ya? Esto es un ejercicio de operatoria algebraica muy sencillo. Otro que sea un poco más complicado. Vamos a escribir en forma binomial este número complejo. Básicamente acá lo que me están pidiendo es lo mismo de antes. Vamos a dividir. Ya tengo un número complejo acá arriba, número complejo acá abajo. Son feos los números complejos, tienen raíz. Así que va a costar un poquito más racionalizar. ¿Ya? Entonces, en el fondo vamos a... después va a tener otro nombre esto. Yo le digo racionalizar al principio, pero después se va a llamar distinto. Lo vamos a ver en un ratito. Entonces amplificamos, voy a decir aquí que amplificamos convenientemente. Amplificamos convenientemente z. Está el número complejo, que está en fracción. Y aquí hay que concentrarse. ¿Qué es lo que quiero eliminar yo? Quiero eliminar el i que está abajo. Entonces yo quiero que ese i eventualmente quede al cuadrado. ¿Cómo logro eso? Con un suma por diferencia. Pero no quiero eliminar la raíz del 2. No, yo quiero eliminar la raíz que representa el i. Entonces, por lo que yo voy a amplificar es por 1 más raíz de 2 más i. Ahí es donde cambio el signo. ¿Ok? Para que provocar un suma por diferencia con ese signo que está ahí. El del raíz de 2 no me interesa. A veces no quiero eliminar esa raíz de 2. ¿Ya? Así que no le cambio el signo. Lo mismo arriba. Tengo que amplificar por la misma expresión, multiplicar por la misma expresión arriba. ¿Ya qué quedó entonces? Tengo un suma por diferencia más exótico acá abajo. El primer término va a ser el 1 más raíz de 2. Así que 1 más raíz de 2 al cuadrado. Y el segundo término es el i. Así que ahí va a quedar al cuadrado y se va a morir. Se va a convertir en un número real. ¿Ya? Y arriba tengo la misma expresión dos veces. Así que es un cuadrado de binomio.
Es el 1 más raíz de 2 más el i al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí también voy a considerar el 1 más raíz de 2 como un solo término para poder hacer el cuadrado de binomio. Y a ver qué queda. Abajo es lo que yo quiero, se va a eliminar el i. Ya tengo el cuadrado de binomio del 1 más raíz de 2, que es 1 más 2 veces raíz de 2, el producto entre ambos, doble el producto entre ambos, y el cuadrado del segundo. Cuadrado del raíz de 2 es 2. Ahí está el cuadrado de binomio. Y menos i cuadrado. ¿Ya? I cuadrado es menos 1. Con el otro menos queda en más. Así que más 1. Y arriba el cuadrado de binomio hago lo mismo. Es el cuadrado del primero, en este caso el primero es el 1 más raíz de 2, más el doble producto entre el primero y el segundo, ¿ya? Y más el cuadrado del segundo, más el i cuadrado. ¿Ok? Entonces, en el siguiente paso voy a juntar lo que está abajo. Esto es 4 más 2 raíz de 2. Eso. Y arriba desarmo todos los paréntesis que pueda y transformo ese i cuadrado en menos 1. Entonces voy a tener el mismo desarrollo de cuadrado de binomio que tenía abajo. 1 más 2 raíz de 2 más 2. Después, esto es el segundo sumando, es 2i por todo lo de adentro. De hecho, lo vamos a dejar así. Vamos a hacer 2. Vamos a dejarlo tal cual. Vamos a dejar el 2 más, o sea, el 2 por el paréntesis por i. Lo vamos a dejar tal cual. Y ese i cuadrado es un menos 1, así que lo voy a restar acá. ¿Ya? Todo lo que está como a la izquierda en el numerador son puros números reales, y lo que está a la derecha está acompañado por un i. Así que lo dejé en ese orden convenientemente. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Reunir algunos términos semejantes, se me van los unos, me queda 2 raíz de 2 más 2, que lo puedo factorizar, le saqué un 2, y después tengo un 2 por 1 más raíz de 2 por i. Todo esto partido en 4 más 2 raíz de 2, que también lo puedo factorizar. Es 2 por 2 más raíz de 2. ¿Ya? Eso. Entonces, en realidad, ese 2 que está repetido acá, lo puedo factorizar y cancelarlo con el 2 de acá abajo. ¿Ya? Eso puedo hacerlo. Así que esos 2 que están adelante se van con ese. Y moralmente ya encontré la forma binomial. ¿Ya? Yo puedo escribir este número como raíz de 2 más 1 partido en 2 más raíz de 2 más 1 más raíz de 2 partido en 2 más raíz de 2, el mismo número. Ojo, acá lo estoy escribiendo al revés, pero es el mismo número. Es raíz de 2 más 1. ¿Sí? Da lo mismo como lo escribo. Y todo eso por i. Así que básicamente la operatoria de dividir, el objetivo de hacer la división y que me quede como un número complejo en forma binomial, ya está listo hasta acá. ¿Ok? Pero como ustedes tienen pruebas de alternativa este semestre, hay que tener cuidado en cómo está representada la alternativa. Así que posiblemente ese raíz de 2 más 1, más 1, perdón, raíz de 2 más 1 partido en raíz de 2 más 2, lo vamos a escribir al revés. 1 más raíz de 2 partido en 2 más raíz de 2. Ese número que está repetido en los dos sumando, tal vez esté racionalizado. ¿Ya? Así que aquí lo vamos a racionalizar y ver qué queda al final. De repente queda algo mucho más simple. Vamos a ver qué pasa. Entonces acá multiplicamos, hacemos el suma por diferencia, lo mismo que hemos estado haciendo todo el rato. Abajo va a quedar 4 menos 2, ¿ya? Cuadrado del 2 y cuadrado del menos 2, del raíz de 2, perdón. Y arriba todos con todos, me va a quedar, la parte real va a quedar 2 menos 2, ¿ya? Y la parte, estoy hablando de complejo y la verdad es que no. Voy a hacer todo con todos, para no confundir. El 1 con el 2, 2. El 1 con el menos raíz de 2, menos raíz de 2. Raíz de 2 por 2, 2 raíz de 2. Y raíz de 2 por menos raíz de 2 es menos 2.
Así que se van los 2, ¿sí? Y arriba me queda 2 raíz de 2 menos raíz de 2 es raíz de 2 y abajo un 2. Entonces, claro, queda mucho más simple una vez que racionalizo. Así que, ¿cómo aparecería en una alternativa? Debería estar escrito como raíz de 2 partido en 2 más raíz de 2 partido en 2 por i. Y ahí tengo el resultado lo más simple posible. ¿Ya? Eso. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar, repasar? ¿No? Ya, avancemos. Hay más, hay otro ejemplo. Ya que lo vamos a hacer porque tiene una parte. Perdón, no estoy mostrando nada. Veámoslo acá mismo entonces. Uy. Perdón. Ahora sí. Hay otro ejemplo que prefiero mostrarlo porque voy a comentar algo sobre las potencias de I. Eh, Acá. Ya, este. En general, los números complejos tienen una, valga la redundancia, complejidad eh, con las potencias. Ya, si usted tiene un número complejo, no sé, el 2 más i, es un número complejo, y usted lo quiere elevar al cuadrado, no habría problema, porque usted sabe el cuadrado de binomio. Ya, si lo quiere elevar al cubo, lo mismo. Se sabe, no sé, con mayor dificultad, puede hacer el binomio al cubo, si es que se lo sabe de memoria, o multiplicar todos con todos. ¿Ya? Pero ya cuando empiezo a hacer potencias a la quinta, a la séptima, etcétera, como que la única herramienta que tengo a mano es ocupar lo que habíamos visto en teorema del binomio. Yo tendría que hacer la sumatoria, no sé, de 0 hasta 7, bla, bla, bla. ¿Ya? Y sale larguísimo. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Que en un ratito más vamos a tener una forma más, ¿cómo decirlo? Más práctica para poder hacer potencias muy altas de números complejos. Pero hasta este momento lo que sí podemos hacer es darnos cuenta cómo son las potencias, da lo mismo que sean muy altas, para el número i, para el número i solito. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, lo voy a hacer acá con rojo, si yo tengo, por ejemplo, i a la 0, eso me da, cualquier número a la 0 es 1, así que eso da 1. Si tengo i a la 1, en realidad no le estoy haciendo nada y lo dejo en i. Ya habíamos visto que el i cuadrado es menos 1, ¿sí? Y hacer i cubo, por ejemplo, es lo mismo que i cuadrado por i. Y el i cuadrado es menos 1, o sea, esto da menos i. ¿Ok? Y si hago el i a la cuarta, eso es i cuadrado por i cuadrado, y cada uno de ellos me da menos 1. Así que es menos 1 por menos 1, 1. ¿Ya? Y si yo sigo con los números, las potencias del i, se van a ir dando cuenta que me dan estos 4 resultados. Entonces lo que uno se imagina es como que estas potencias del i, como son pares ordenados, el i es lo mismo que escribir 0 más 1 por i. Entonces, en su forma cartesiana, es el 0, 1. Ese es el i, ya que está en el plano cartesiano, está aquí. Está en el 0, 1. Ahí está el i. Acá en el eje X está el 1, acá está el menos 1 y acá está el menos i. Entonces, en realidad, cuando uno hace las potencias del i, solamente se mueve en estos 4 valores, en estos 4 puntitos. ¿Ya? Entonces, acá va a estar el i a la 0, que da 1. Aquí está el i a la 1, que da i. El i a la 2, que da menos 1. El i a la 3, y voy dando vueltas todo el rato. ¿Ya? Entonces, cualquier potencia del i, por muy fea que sea, siempre se va a reducir a alguno de estos 4 valores. Alguno de estos 4 puntitos que yo puedo representar en el plano. ¿Ya? En particular, estos que están en el ejercicio. Por ejemplo, aquí me piden calcular todo esto, ¿ya? Dejar todo esto en forma binomial, ¿ya? Que es una división y después está el cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es calcular las potencias del i, después dividir y después elevar al cuadrado y ver qué queda.
Ujú. Entonces, por ejemplo, las potencias del i. Aquí es i a la 5. I a la 5 es lo mismo que i a la 4 por i a la 1. I a la 4, y en general i elevado a cualquier múltiplo de 4, siempre me da 1. Entonces me quedo solamente con el i a la 1, que es i. ¿Ya? Eso da i a la 5. ¿Ya? Cualquier i elevado a 4k, elevado a cualquier múltiplo de 4, me va a dar 1, porque eso es lo mismo que escribir i a la 4 y después a la k. E i a la 4 da 1. ¿Ya? Así que esa es la táctica. ¿Ya? Si yo logro descomponerlo en un múltiplo de 4, entonces genial. Lo mismo pasa con el i a la 19. El i a la 19 lo voy a descomponer como la suma de un múltiplo de 4 con otro número. Entonces en este caso es i a la 16 por i a la 3. Eso me da 19. ¿Ya? Y la gracia es que el i a la 16, 16 es 4 por 4. Así que todo esto me da 1. Y me quedo con el i a la 3. Y el i a la 3 ya dijimos que daba menos i. ¿Ok? Entonces, el cálculo que debo hacer finalmente es más simple. Tengo que hacer 2 más i, eso sería el número de arriba, partido en 1 menos i. Y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Voy a hacer la división ahora. Voy a hacer la división. Y dividir ya vimos todo este rato que es racionalizar. Entonces, amplificamos por 1 más i. ¿Ya? Abajo suma por diferencia, 1 menos i cuadrado. Arriba todos con todos. Aquí me va a quedar 1 más 3i. Si uno multiplica todos con todos, ya sea el i cuadrado menos 1, todo eso, le va a quedar 1 más 3i. Así que el número complejo finalmente es, abajo me da 2, es 1 medio más 3 medios i. Ese es el número complejo que está en el paréntesis. Y ahora eso lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, como en un paso final, el 2 más i partido por el 1 menos i al cuadrado es este número que acabo de encontrar al cuadrado. Y ahora está más fácil porque hago cuadrado de binomio, ¿no? ¿Ya? Cuadrado del primero más el doble producto de ambos más el cuadrado del segundo. Aquí voy a ser fiel a lo que estoy escribiendo, voy a escribirlo como 1 medio al cuadrado. ¿Ya? Por más que estén en fracciones, es simple hacer un cuadrado de binomio normal. ¿Ya? Entonces esto da 1/4. Aquí se simplifican los dos, entonces me queda 3 medios i. Y el último debería ser 9/4 por menos 1. Así que menos 9/4. ¿Ya? Y después junto todo, me quedan menos 8/4, que es menos 2, más 3 medios i. Y ahí llegué. ¿Ok? Ahí tengo el resultado final escrito en forma binomial, que ese es el objetivo en cada uno de estos ejercicios. ¿Ya? Si a alguien se le hubiera ocurrido, por ejemplo, en vez de, pues yo lo hice en este orden, hice las potencias de i, dividí e hice y elevé al cuadrado. Alguien podría haber hecho las potencias de i primero, después elevar al cuadrado arriba y abajo, y después dividir. También va a llegar a lo mismo. No hay problema. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Yo, profe, Cuéntame. ¿cómo tuvo el 2 más i de la primera con el i5? Ah, porque el i5, acá está Ujú. en este paso. El i a la Sí, 5 sí. es lo mismo que escribir i a la 4 por i a la 1. Eso te da i a la 5, ¿cierto? Pero el i a la 4 es 1. Así que todo el i a la 5 completo te da i. Ese es el resultado del i a la 5. Entonces cuando lo reemplazas acá arriba, te queda i más 2, que es lo mismo que 2 más i. Ah, ya, profe, ahí sí. ¿Sí? Perfecto. No, Dale, está gracias. bien, si preguntan, si todas esas cosas pasan como media desapercibidas. ¿Más dudas, chicos? ¿Nada? Ya.
Ya, pasemos ahora, ya vimos harto de operatoria, ya es suficiente con esto, pasemos a ciertas definiciones de los números complejos que son importantes y que nos van a permitir escribir el número complejo en otra forma, eh, bueno, que al principio va a parecer más engorrosa, pero que tiene un teorema genial y que nos va a permitir salir de estos casos. Por ejemplo, si en este ejercicio, en vez de un 2, yo hubiese tenido elevado a 10, ya hubiera sido un ejercicio gigante. Queremos llegar a simplificar eso, a una forma que me permita elevar a 10 sin problema, ¿ya? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ya, entonces, vamos con estas definiciones primero. Acá, primera definición. Lo primero que vamos a hacer es definir el conjugado de z. Se escribe con una barrita arriba, como si estuviéramos negando en la parte de lógica, una barrita arriba, y lo único que hace es cambiarle el signo a la parte imaginaria, cambiarle el signo al y. Eso es el conjugado, nada más. ¿Ya? Un momento. Ahí. Es solamente cambiarle el signo a la parte imaginaria. Entonces, en realidad no hago mucho. Gráficamente, voy a ir al pizarrón, sí, como para mostrarles qué significa el z conjugado. Si yo tengo un z que es x más y, y yo después tengo el conjugado, que es cambiarle el signo a esto, a la parte imaginaria. Entonces, si antes, por ejemplo, el z estaba ahí, con el x y el y positivos, ahora yo estoy haciendo el y negativo. Entonces, si acá está el z conjugado, perdón, al revés, si acá está el z, entonces abajo está el z conjugado. En un puntito, me quedó horrible. Ahí. ¿Ya? Lo único que hace el conjugar entonces gráficamente es que yo cambio, reflejo el punto con respecto al eje X. ¿Ya? La verdad no hace mucho. ¿Ya? No es muy, no provoca mucho cambio. Ahora, ¿cuál es la gracia del conjugado? Tiene hartas propiedades. Eh, por ejemplo, si yo sumo un z con su conjugado, como los y tienen signo cambiado, se cancelan, pero los x se suman. Así que tengo dos veces la parte real. Y si yo resto un número con su conjugado, ahora los x se cancelan y los y se suman, los y. Entonces ahora tengo dos veces la parte imaginaria por el y latina. ¿Ya? Eso va a pasar con los conjugados y tengo esta fórmula. Después paso los dos dividiendo y tengo estas fórmulas que están acá. ¿Ya? La parte real la puedo escribir siempre como la suma del z con su conjugado partido en 2, y la parte imaginaria la puedo hacer como la resta entre los z y el conjugado y partido en 2i. Cuidado con eso, es en 2i. La verdad es que es una manipulación algebraica, no tiene mucha gracia, pero en sí el conjugado tiene otras gracias, ya que es una operación finalmente que respeta ciertas propiedades. Por ejemplo, si yo hago doble conjugado, vuelvo al mismo número original, el conjugado se porta súper bien con la suma, también se porta bien con la multiplicación, y por ende se va a portar muy bien con la eh, división y con las potencias. ¿Sí? Como que el conjugado lo puedo distribuir como quiero en cualquiera de estas operaciones. ¿Okay? Y lo que hemos estado haciendo acá, fíjense que acá está escrito de otra forma. Dice, ¿cómo encuentro, por ejemplo, el z a la menos 1? Eso es 1 partido en z. Entonces dice, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que amplificar por el z conjugado. Ah, entonces está haciendo lo mismo que hemos dicho nosotros durante esta clase, que hemos llamado racionalizar para poder dividir. En realidad lo que estamos haciendo es amplificar, perdón, amplificar por el complejo conjugado. ¿Ya? Como queríamos que abajo se provoque un suma por diferencia, entonces le cambiábamos el signo al que tenía el i latina. Bueno, eso es multiplicar por el complejo conjugado arriba y abajo. ¿Ya? Así que lo único que nos está diciendo la propiedad 6 finalmente es que en nuestras divisiones, ¿ya? Lo que estamos haciendo para poder dividir es amplificar por el complejo conjugado. Ahora tiene un nombre eso. ¿Ya?
Y finalmente, si yo conjugo un número complejo y me da el mismo número complejo, la única forma de que suceda eso es que el número en realidad haya sido un número real. ¿Ya? La única forma, los números reales finalmente son los únicos números que yo hago el conjugado y no les pasa nada. ¿Ya? Básicamente es porque no tienen parte imaginaria. Es solo por eso. Ujú. Eso con el número complejo. Y una vez que tiene, perdón, con el complejo conjugado. Y una vez que uno tiene el complejo conjugado, después se pone más ambicioso y define otra cosa, que se llama el módulo, ¿ya? O la norma del Z. Acá le vamos a llamar, vamos a decir módulo, eh, cuando ustedes ya tengan su curso el próximo semestre de el 012 y vean la parte de álgebra lineal, seguramente ahí le van a llamar la norma a esto, pero significan básicamente lo mismo. Se va a notar con dos barritas, de repente en los textos aparecen con una barrita como si fuera el valor absoluto, pero nosotros vamos a hacer la distinción, ¿ya? Para no confundirnos con el valor absoluto, en realidad lo vamos a notar con dos barritas. ¿Y ahí qué es? Es tomar el z, multiplicarlo por su z conjugado y calcularle raíz. Eso es el módulo, ¿ya? Pareciera una operación súper aleatoria, con ningún sentido, pero la verdad es que es re importante porque vamos a ver acá en la pizarra que tiene un significado bien especial. Si teníamos que el z era x más y el z conjugado es x menos y, cuando yo los multiplico, se provoca un suma por diferencia. Es un suma por diferencia, o sea, es el cuadrado del primero, x cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que como tiene el i cuadrado, se convierte en menos también, y menos con menos más. Así que es más i cuadrado. ¿Ok? Eso sería el z por z conjugado. Siempre me va a dar eso, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y si yo le aplico raíz, me quedo con lo mismo que está acá al lado derecho, pero en raíz. ¿Ok? Entonces, esto que está al lado derecho debería ser medio familiar para ustedes, porque es lo mismo que haber escrito x menos 0 al cuadrado, y menos 0 al cuadrado, y todo esto en raíz. Sí, restarle 0 no aporta nada, es lo mismo que está escrito arriba. Entonces, básicamente, esto que aparece acá, que tiene la simbología ahora de módulo, eso que está ahí, representa la distancia, esto lo habíamos visto antes, la distancia del punto xy, o sea, del z, visto como punto, al origen, al 0, 0. Entonces, si usted tiene un z puesto acá en cualquier parte, en cualquier cuadrante, lo que representa el módulo es su distancia hasta el origen. Eso es z conjugado, z en módulo, el módulo de z. ¿Ok? Entonces, vamos a anotarlo acá y vamos a usar el mismo dibujo después para algo más que es re importante. Voy a dejar aquí el z conjugado. Quedé pegado con el conjugado. El módulo de z. Ese es el significado, esa es la representación gráfica del módulo de z. También tiene sus propiedades. Hoy de nuevo hice lo mismo. No, perdón. Esto. Ahí sí. Tiene sus propias propiedades. Ahí está entonces la misma definición que acabamos de hacer. El módulo finalmente lo puedo calcular como raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Por un tema de desigualdades, uno puede darse cuenta inmediatamente que el x es más chico que esta cantidad. Eso lo podemos ver incluso en el gráfico. No me quiero pegar mucho en esto, no es lo importante. La parte real era el x, que es la medida horizontal, y el módulo es la hipotenusa de lo que estamos formando en el gráfico. Entonces, la parte real siempre es menor o igual al módulo, y lo mismo le pasa a la parte imaginaria. Es la medida vertical del punto, que es menor o igual a la hipotenusa, que vendría siendo
el módulo, ¿ya? Así que eso lo quiero pasar rápido. Y lo que les comentaba, hay ciertos textos que anotan este módulo con una barrita en cada lado, y eso es módulo en este contexto, ¿ya? No es valor absoluto. Y ahí aquí están las propiedades. Siempre el módulo, como es esta distancia, va a dar mayor o igual que 0, y la única forma de que esa distancia sea 0 es que el complejo sea el 0, ¿ya? El único que tiene distancia al origen igual 0 es el mismo punto 0, 0, ¿ya? Acá este 0 está escrito en forma binomial. Es 0, que debe representar el 0 más 0i. Si lo escribo en forma cartesiana, es el 0,0. ¿Ya? Hay que tener cuidado con el lenguaje. El módulo se porta bien solo con una operación, básicamente, con el producto, no con la suma. Cuidado con eso. Como es una raíz, finalmente el módulo no se porta bien con la suma. Con el producto sí. Y si se porta bien con el producto, también con la potencia. Bueno, acá es más simple pensarlo así. ¿Qué pasa si hago un módulo al cuadrado? Es quitarle la raíz y me queda z por z conjugado. No hay mucha vuelta que dar ahí. El módulo de un complejo es lo mismo que el módulo del conjugado, ¿ya? Básicamente porque el conjugado es el mismo punto, pero está reflejado con respecto al eje X y tiene la misma distancia entonces al 0, 0. Así que esa propiedad funciona súper bien. Si teníamos la multiplicación que se portaba bien, bueno, la división también se porta bien el módulo, ¿ya? Porque es una multiplicación, es z por 1 partido en w. Así que se puede repartir. Con la suma no. Y con la suma se provoca una desigualdad que uno lo llama desigualdad triangular. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que piensen en la desigualdad que está al lado derecho. Ya si tengo el módulo de una suma es menor o igual que la suma de los módulos. ¿Ya? Básicamente es porque eh, esto es más fácil verlo con vectores. Eh, no sé cómo ilustrarlo mejor. Eh, pero básicamente es esto. Voy a ir al gráfico, como para... Voy a bajar un poquito. Básicamente es esto. Si tengo tengo un complejo en el plano, ahí está su módulo, y tengo otro complejo en el plano, y acá está su módulo, su distancia al eje, su distancia al origen, perdón, acá está el 0, 0. ¿Ya? Cuando uno hace la suma, obtiene un punto que está por acá. Esa es la suma. ¿Ya? ¿Por qué? Todavía no lo saben, no tengo cómo explicárselo muy bien, pero es un número que está más lejos. ¿Ya? Y lo que estamos diciendo es que el módulo de la suma es más chico que el módulo, la suma de los módulos. ¿Ya? Básicamente es porque ese tipo que está aquí se copia acá. Entonces, si usted camina de aquí hasta acá, es más corto que hacer el viaje de aquí y después el viaje de acá. ¿Ya? Por eso se provoca esto que nosotros llamamos desigualdad triangular. Y también existe la desigualdad triangular hacia atrás. Una vez que tiene uno esta hacia adelante, que el módulo de la suma es más chico que la suma de los módulos, también es más grande que la resta de los módulos. A su vez es más grande que la resta. Ahora, puede que esa resta me dé negativa, si es que el módulo del W es más grande. Pero incluso si me diera positiva, y para eso pongo un valor absoluto, entonces sigue siendo este término más grande que el anterior. ¿Ya? Y eso va a pasar siempre. ¿Ya? Uno podría verlo con un ejemplo concreto, pero la verdad es que no es a lo que quiero llegar en esta clase. ¿Ya? Aquí quizás si quieren convencerse, tomen no sé, un Z1 más I y un W, no sé, 2 más, no sé, 2 menos 3i, el que sea, y vean que esta desigualdad se cumple. ¿Ya? Que efectivamente con un número en concreto funciona. La verdad es que funciona con todos.
¿Ya? Eso. Ya, ahí tenemos propiedades del módulo y ahora quiero llegar a lo que quería, a lo que nos va a facilitar el tema de hacer las potencias. Esta es la parte a la que quería llegar. Esto. Y aquí me voy a saltar una cosa. Se pueden hacer otro tipo de ejercicio. Después más adelante, cuando hagamos repaso, cuando tengamos semana de ejercicio, yo voy a mostrarles cómo se conecta esto con la parte de cónicas. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer después. O le voy a pedir a Felipe, el ayudante, que lo vea en los ejercicios. Ya. ¿Qué es lo que nos falta? Escribir el número complejo convenientemente, en una forma que nos permita hacer potencias de una manera más práctica. Ya, tengo entonces un número complejo z que está escrito en su forma cartesiana, x, y. Supongamos que ahí tiene su punto. Esa medida en rojo lo habíamos llamado el módulo, que era el módulo de z. Si yo proyecto acá y completo el triángulo rectángulo que se forma, ¿ya? Acá a un costado tengo la medida y. Si la altura es y, entonces este lado del triángulo, este cateto, mide y. Y el otro cateto mide x, porque es la medida horizontal. Entonces yo voy a tener por trigonometría, ya que tuvimos 2 semanas de trigonometría, voy a tener que el coseno, por ejemplo, del ángulo que se forma acá, del ángulo, va a ser el x partido en el módulo. O sea, el x va a ser el módulo de z por coseno del ángulo. Y el seno va a ser en este caso y partido en el módulo, cateto opuesto partido en hipotenusa. Y ahora llego a que el i es el módulo por seno de teta. Por ende, mi z original, que estaba escrito en la forma x más yi, ahora puede ser escrito como módulo de z por coseno teta más módulo de z por seno teta por i latina. Y puedo incluso factorizar el módulo de z y adentro me queda coseno del ángulo más seno del ángulo por i. ¿Ya? Esto es aparte, esto es seno del ángulo y todo ese valor por i. ¿Ya? No le puedo aplicar seno al i, no tiene sentido eso. ¿Ya? Así que eso que está ahí se abrevia, uno le dice que esto es módulo de z por el cis de teta. ¿Ya? Este número al final ahora depende del módulo y de teta, del ángulo. Antes dependía del x y del y, de la parte real y la parte imaginaria. Ahora yo estoy haciendo que el número complejo dependa de su módulo y del ángulo que forma con el eje x. ¿Ya? Y esta expresión completa, como es muy larga, la abreviamos y la escribimos cis. ¿Ya? A esto nosotros lo llamamos la forma polar de un complejo. Esta es la forma polar. Forma polar quiere decir que acá hay un polo. Este es el origen, se le dice polo a este sistema de coordenadas, donde no me interesa ver la distancia horizontal y la vertical, x e y, sino que me interesa el ángulo que forma y la distancia al polo. Por eso se le dice forma polar de un complejo. ¿Ya? Ustedes en el siguiente curso, de hecho, van a ver sistema de coordenadas polares, que es algo más general todavía. Pero ya no van a haber practicado en esta parte de la materia. ¿Ok? Ya, ¿y qué gracia tiene? ¿Por qué nos interesa hacer la forma polar? Por lo siguiente. Aquí me voy a saltar hartas cosas que no alcanzamos a verlas. Esto es lo mismo que estoy explicando. Bla, bla, bla. Espérense, antes de eso. Acá está la escritura que acabo de hacer. Z es igual a módulo de z por coseno de teta más i seno de teta. Si yo quiero convertir un número en forma polar a cartesiano, es simplemente calcular coseno de teta por el módulo y seno de teta por el módulo. Ese va a ser mi x y ese va a ser mi y.
Pero si yo quiero pasar de uno cartesiano a uno polar, a la forma polar, entonces necesito encontrar tanto el módulo como el ángulo. Entonces, ¿cómo encuentro el módulo? Haciendo la fórmula, raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Y cómo encuentro el ángulo? El ángulo lo que cumple es que la tangente se escribe como cateto opuesto partido en cateto adyacente. O sea, es y partido en x. Entonces, eso me permite encontrar el ángulo. ¿Ya? Es un ángulo donde la tangente me da y partido en x. ¿Ya? Vamos a hacer esa traducción al tiro. Vamos a mostrar ejemplos de inmediato, pero quiero mostrarles para qué. ¿Con qué objeto vamos a hacer esto? Ya, esto en realidad lo voy a ir comentando después, que no se puede ver más simple que lo que está escrito acá. Aquí está la forma cis, esta es la abreviación que les comentaba. Esto es, hay que tener cuidado, es una observación nomás, que hay que tener cuidado con, me equivoqué. La forma cis tiene el coseno y el seno positivos. Eso siempre hay que tener mucho cuidado. Para escribirlo en la forma cis, el seno y el coseno tienen que estar positivos. Cualquier otra expresión que tenga una distinción en eso, por ejemplo, eh, acá el que dice no está en forma trigonométrica, el que aparece aquí tiene un menos entre medio. Entonces hay que arreglarlo para que me quede positivo. ¿Ya? Es una observación nomás. ¿Ya? En la forma cis, tanto el coseno como el seno tienen que estar positivos. ¿Okay? Eso, pero lo que yo quiero llegar es a esto. Otra abreviación. Ustedes nunca no van a saber por qué hasta el próximo semestre, pero este mismo cis se puede abreviar con un e elevado a i teta. Es una abreviación solamente. ¿Ya? Nosotros, la verdad es que vamos a estar trabajándolo como cis. Nos interesa mucho esta expresión. Y aquí, bueno, aquí viene la parte importante, lo que a uno le interesa, propiedades del cis. ¿Eh? Acá está escrito con cis y con e. Tratemos de limpiarlo un poco y quedarnos solo con el cis. Cuando yo tengo dos números complejos que están en la forma cis, ¿ya? En la forma polar, y yo los multiplico, esta es la propiedad más importante de todas, que habría que demostrarla, pero no alcanzamos a hacerlo. Cuando yo los multiplico, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. ¿Ya? No hay que multiplicar los ángulos, solamente hay que sumarlos. ¿Ya? Y eso que parece tan inocente, en realidad es brutal. ¿Ok? Si yo hago la división entre los números, divido los módulos, pero ahora resto los ángulos. ¿Ya? Si quiero encontrar el conjugado, que era cambiarle el signo a la parte imaginaria, eso es lo mismo que cambiar el signo al ángulo, porque eso cambia seno. Si yo empiezo a recorrer el ángulo en vez de hacia arriba, hacia abajo, entonces lo que estaba con medida vertical positiva, que es seno, pasa a medida vertical negativa. Entonces basta con cambiar el signo del ángulo. Y eso nos permite finalmente encontrar cuál es el inverso, que ahora va a ser 1 partido en el módulo, por el cis de el mismo cambio. Es lo mismo que haber amplificado por el complejo conjugado. ¿Ya? Eso no me voy a dedicar tanto. La 5 también la voy a dejar para la próxima clase, que es la otra parte que les voy a comentar, así que por ahora no voy a comentar esto. Y llegamos al teorema que quería ver. ¿Qué pasa con la propiedad del producto anterior? Que para multiplicar números complejos yo tenía que multiplicar los módulos y sumar los ángulos. Si yo traduzco eso a potencia, que ahora las potencias es multiplicar muchas veces, entonces los módulos los tengo que multiplicar muchas veces, por eso acá aparece un módulo de z a la n, pero ahora el ángulo, en vez de elevarlo a algo, tengo que multiplicarlo por algo, tengo que sumarlo consigo mismo n veces. Entonces me queda n por teta. ¿Ya? Esta es la fórmula, la penúltima línea. Esta es la fórmula donde justifica
la idea de transformar estos números a forma polar. Si yo quiero elevar un número complejo a un n cualquiera, elevo su módulo, que es un número real, y el ángulo lo multiplico por n. Entonces no tengo que elevar nada más. Ya no me queda un binomio elevado a 7, sino que simplemente el ángulo lo multiplico por 7, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, vamos a alcanzar ya para cerrar a ver un ejemplo de esto para que veamos cuál es su potencialidad, que es gigante. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ejercicio típico, típico, típico. Tengo muchos números complejos, Z, W y U, donde tengo que calcular una operatoria acá, una división donde aparecen muchas potencias de cada número. Yo acá voy a alcanzar a hacer seguramente el Z a la 12, el Z elevado a 12. Si me quedo solo con la forma binomial y lo elevo a 12, tendría que hacer teorema del binomio para calcular esto. Entonces acá el hint, la ayuda que nos dan, es que pasemos todo a forma polar. ¿Ya? Y de hecho va a ser siempre que quiera hacer una potencia muy grande de un número complejo, páselo a forma polar, siempre, ya no lo dude. Entonces, ¿cómo lo pasamos a forma polar? Entonces, transformamos Z, W y U a forma polar. Voy a hacer esto con más detalle, después lo de la potencia va a salir rápido. Z, por ejemplo. Z es 6 menos 6i. Para pasarlo a forma polar necesito su módulo y su ángulo. Entonces, su módulo es la raíz de la parte real, 6, al cuadrado, más la parte imaginaria, menos 6, al cuadrado. ¿Ya? Así que todo esto da 36 más 36, 72, y le aplico raíz, me da 6 raíz de 2, si es que hago el cálculo. ¿Ya? A ver, raíz de 2 veces 36, ¿sí? Entonces, al 36 le calculo raíz, que es 6, y al raíz de 2 lo dejo en raíz de 2. Ahí está. Ese es el módulo. Y ahora para encontrar el ángulo, que es lo que siempre cuesta más, cuando encuentro el ángulo, tengo que hacer la parte imaginaria y partido en la parte real, x. O sea, en este caso es menos 6 partido en 6. O sea, tangente del ángulo es menos 1. Tengo que buscar entonces, es una ecuación trigonométrica, ¿no? Como las que vimos en la última clase. Tengo que encontrar entonces un ángulo donde la tangente me dé menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Se imagina la circunferencia unitaria. Yo voy a pensar cuándo la tangente me daba 1. La tangente me daba 1 en pi cuartos. ¿Ok? Ahí en pi cuartos la tangente me da 1. Entonces, ¿cuándo me va a dar menos 1? Cuando ahora paso hacia abajo. Cuando hago menos pi cuartos, ahora el seno es negativo, el coseno sigue siendo positivo. Aquí me va a dar la tangente menos 1. ¿Ok? Entonces, yo me podría quedar con el pi cuartos. ¿Ya? Pero también, pues el menos pi cuartos, perdón, con el menos pi cuartos. Pero también está la posibilidad de que ese, ese ángulo no sea el menos pi cuartos, sino que sea el opuesto, el que está para el otro lado, el 3 pi cuartos. ¿Ya? Ese ángulo también tiene tangente de ese ángulo, también me da menos 1. ¿Ok? Así que tengo esas dos posibilidades, ¿ya? El 3 pi cuartos o el menos pi cuartos. ¿Y cómo decido? Según en qué cuadrante esté el número. Por ejemplo, 6 menos 6i tiene parte real positiva, ¿sí? Así que está hacia la derecha, y parte imaginaria negativa, así que está hacia abajo. Por ende es ese punto que está ahí. ¿Ya? Parte real a la derecha, positiva, parte imaginaria negativa hacia abajo. Entonces está en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Como está en el cuarto cuadrante, entonces me quedo con el menos pi cuarto. ¿Ya? Este está en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Siempre que yo resuelva la ecuación, me va a dar dos posibilidades, y según dónde esté el número complejo, en qué cuadrante esté, yo puedo decidir con cuál me quedo.
¿ya? Por lo tanto, mi z, escrito en forma polar, ahora va a ser 6 raíz de 2 por el cis de menos pi cuarto. Eso es transformarlo a forma polar, ¿ya? Y como no voy a alcanzar, voy a hacer la potencia al tiro. No voy a alcanzar a hacer todo. Lo voy a seguir en la siguiente clase. Voy a hacer la potencia ahora. ¿Qué sería el z a la 12? Sería tomar el módulo y elevarlo a la 12, pero el cis, en el cis, el ángulo lo multiplico por 12. Entonces aquí sería menos 12 pi cuartos. ¿Ya? Lo multiplico por 12. Y eso me va a dar menos 3 pi. Entonces esto da 6 a la 12, que es gigante, por 2 a la 12, pero como tiene raíces 12 medios, es 2 a la 6, ¿ya? Por el cis de menos 3 pi. ¿Ya? Y ahí está el número. ¿Ya? Lo que pasa es que después, en el resto del ejercicio, yo lo voy a juntar con el cálculo del u al cubo y con el w a la cuarta, y ahí se van a empezar a cancelar términos. ¿Ya? Pero por ahora, esa es la gracia de elevar. No hice ningún teorema del binomio. Simplemente multipliqué el ángulo por 12 y elevé el módulo a 12, que es un número real, así que no hay binomio. ¿Ok? Muchachos, ¿dudas con la transformación a forma polar? De aquí vamos a partir la siguiente clase. Vamos a hacer Sí, el... profe, Dígame. en la parte del por lo tanto, cuando aparece el cis, Ujú. eh, yo lo noté como coseno más seno. Sí, claro, sí, está bien. Es 6 raíz de 2 por el coseno de menos pi cuarto más i veces el seno de menos pi cuarto. O seno de menos pi cuartos por i, da lo mismo. ¿Ya? Eso es la forma polar. ¿Ya? Lo que pasa es que se puede abreviar con la escritura cis. ¿Estamos bien con eso? No, sí, pero es- acá estábamos ocupando la tangente. Por eso me perdí un poco. Ah, ya, es que lo que pasa es que cuando tú representas el número complejo, tienes acá el z, ¿cierto? Esta línea roja que voy a trazar acá era el módulo, ¿cierto? Y cuando completamos el rectángulo, el triángulo, perdón, el triángulo rectángulo, eso genera un ángulo acá, ¿ya? Entonces, solo por un tema de conveniencia, porque es más cómodo, ¿cómo encontramos el ángulo? Desde el hecho de que la medida vertical es y la horizontal es x. Entonces de aquí se desprende siempre que tangente del ángulo es y partido en x. Siempre. Entonces eso te permite a ti tomar el número complejo que está acá y para buscar el ángulo tú tienes que hacer esto. Tangente del ángulo es y partido en x. O sea, es menos 6 partido en 6. O sea, tangente del ángulo es menos 1. Y eso te permite plantear una ecuación trigonométrica simple de manera de encontrar el ángulo. ¿Ya? Este tangente no tiene que ver con el coseno y con el seno. ¿Ya? O sea, obvio que tiene que ver porque son tangentes seno partido en coseno. Pero lo usamos para encontrar el ángulo. Es solo eso. Una vez que ya tengo el ángulo, que yo encontré que era menos pi cuarto, volvemos a escribir aquí coseno y seno en la forma polar. ¿Está bien? El Sí, tangente profe, ahora sí. solo tiene la utilización de buscar el ángulo, nada más. ¿Ok? Gracias, profe. De nada. Eso, muchachos, yo voy a partir desde acá, la clase de mañana, ¿ya? Voy a completar este ejemplo, vamos a reforzar el tema de la forma polar y voy a mostrarles otra utilización que tiene, o sea, otro uso que tiene la forma polar que es súper importante, que es el calcular raíces de un complejo. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? Listo, chicos, eso por hoy día. Gracias por la paciencia, que me pasé un poquito. Nos estamos viendo mañana, muchachos. Que estén muy bien. Chao, profe, Chao, muchas Chao, profe. profe, que gracias. esté Chao, bien. profe. Sí, que vaya bien.